Muy buenos días, distinguidos estudiantes de la asignatura Evaluación de Proyectos de Inversión de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy nuevamente estamos compartiendo con ustedes los contenidos del sílabo de Evaluación de Proyectos de Inversión. La semana que pasó se envió la primera tarea de docencia para que ustedes hagan el análisis respectivo de los artículos que se colocaron en el aula virtual para que ustedes cumplan con esa tarea. Tuvieron alrededor de 5 días para que realicen la misma. Y el único sitio para la colocación de esa tarea era el aula virtual. Si alguien no la colocó ahí, lamentablemente se perdió esos 5 puntos. Vamos entonces a compartir el análisis de algo muy importante relacionado con esta asignatura para el día de hoy. Tenemos entonces lo que corresponde a la evaluación de un proyecto. ¿Por qué se evalúan los proyectos? Si los proyectos no se evaluaran, no estaríamos en capacidad de saber al final del proyecto qué resultado vamos a obtener. Entonces, mediante la evaluación, estamos en capacidad de hacer la proyección respectiva para saber si el proyecto tendrá éxito o nos puede conducir al fracaso. La evaluación de proyectos es la acción que nos permite medir o estimar el grado en que se están logrando o bien se lograron o no los objetivos que nos hemos propuesto con la realización del proyecto. Recordemos que todo proyecto tiene objetivos. Un objetivo general que es la tarea que se va a realizar y unos 3 o 4 específicos que son las actividades para el cumplimiento de esa tarea. Entonces, habiendo cumplido la tarea 1 que corresponde al objetivo 1, es importante que antes de continuar con la tarea 2 relacionada al objetivo 2, revisemos si hemos cumplido y si hemos realizado eficientemente esa tarea 1. De no ser así, nos podemos encontrar posteriormente con inconvenientes que no podamos dar solución. Entonces, la evaluación de proyectos es un instrumento que nos permite visualizar problemas o dificultades y corregir a tiempo los procesos en marcha. Por eso se dice, terminada una actividad, hay que revisarla si quedó realizada de la manera correcta. En primer lugar, debemos distinguir 2 tipos de evaluación. Primero, de procesos, también llamada seguimiento. Es una evaluación que se hace durante el transcurso o desarrollo del proyecto. Su propósito es detectar problemas no detectados originalmente, emergentes u otros, que inciden en el cumplimiento de las actividades. Influyen en el logro de objetivos y orientan respecto de realizar cambios si ello fuera necesario. Además, entrega información para la evaluación final o ex post. De resultados.
Evaluación final o ex post es aquella que se realiza una vez finalizado el proyecto. Determina el o los resultados de las actividades desarrolladas en función de los objetivos propuestos originalmente. Debe otorgar criterios para definir respecto de la conveniencia o no de su continuidad, identificando los cambios necesarios de realizar. Mire que este tipo de evaluación es muy importante. Se realiza al finalizar el proyecto y determina los resultados de las actividades desarrolladas en función de los objetivos propuestos originalmente. Cuando ustedes posteriormente decidan realizar su tesis y estén en la exposición del trabajo de investigación con un jurado, la llamada sustentación de la tesis, el tribunal puede preguntarle o puede indicarle, demuestre cómo si consiguieron los objetivos que ustedes se trazaron cuando denunciaron el tema de investigación. Y ustedes ahí tendrán que demostrar que esos objetivos que ustedes plantearon fueron alcanzados al final de la investigación. Si no están en capacidad de demostrar eso, el tribunal podrá suspenderle la sustentación debido a que el trabajo no cumplió con los objetivos propuestos. Para el caso de una evaluación de procesos, se hablarán de resultados intermedios o parciales. Y en la evaluación final, redundando, de resultados finales, también llamados impactos del proyecto. El concepto de impacto se refiere a modificaciones sustantivas, estables y permanentes que se logran con la ejecución del proyecto respecto del o los problemas. Miren que esta palabra impacto es muy importante. Cuando se habla de un proyecto, por ejemplo, hay el estudio denominado impacto ambiental que va a ocasionar la ejecución del proyecto. Y es necesario que recordemos que los impactos no necesariamente pueden ser negativos, sino que pueden ser positivos. En esta semana que estamos terminando, a través de los canales televisivos y sus coberturas, nos hemos podido dar cuenta de imágenes de lo que ocurre en la provincia de Esmeralda, Cantón San Lorenzo, con la minería ilegal. Ustedes vieron las imágenes que se produjeron por el derrumbe de una mina ilegal. No se olviden que la actividad minera está regulada por el Estado, por el gobierno. Y el Estado es el que debe dar las concesiones necesarias. Entonces, se apreció todo lo que ocurría en el área del suelo, aledaña a la entrada a la mina. Y lo que ocurre con los afluentes hídricos, hay un río cercano, donde la población se quejaba de que se han lanzado a este recurso hídrico materiales contaminantes que ponen en riesgo a la población por el uso de este recurso hídrico. Entonces aquí estamos hablando de una afectación
un impacto negativo a este ecosistema. Pero también se pueden hablar de impactos positivos cuando la ejecución de un proyecto beneficia a una determinada población de ese sector. Por ejemplo, cuando se hablaba de la refinería del Pacífico que se iba a construir en el sitio El Aroma, se habló mucho del impacto positivo para la población de la provincia de Manabí. Recuerdo que vinieron a la provincia el finado presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con él el presidente Rafael Correa, y dijeron que los estudiantes que salgan de las aulas de la Universidad Técnica de Manabí, de la carrera de petroquímica, iban a ser los técnicos que iban a estar manejando esta refinería. Muchos jóvenes se prepararon en esas aulas y al terminar su carrera se encontraron que no hubo refinería. Y en la actualidad están desenvolviéndose en otras áreas. Entonces, ese impacto positivo que se decía que iba a suceder por la construcción de la refinería del Pacífico nunca sucedió. Seguimos entonces. La evaluación tanto de procesos como de resultados puede ser de orden cualitativo o cuantitativo, lo que dependerá la naturaleza de aquello que se evalúa. Por lo tanto, un aspecto inicial que es necesario esclarecer es qué es preciso evaluar. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Porque si no sabemos qué es lo que se evalúa, no estamos en capacidad de evaluar algo que nosotros pensamos que debe realizarse y no es así. Naturaleza de la evaluación. Habíamos señalado que la definición del proyecto supone una hipótesis de solución frente a una determinada situación detectada en la realidad. La evaluación del proyecto nos permitirá saber entonces qué tan certera o no fue nuestra estimación inicial respecto a las acciones que concebimos como necesarias de emprender. La evaluación puede ser entendida como una medición y en toda medición podemos distinguir lo siguiente. Lo que se va a medir, es decir, procesos o resultados. Segundo, ¿con qué se va a medir? El instrumento que utilizaremos para llevar a cabo la medición puede ser aplicación de encuestas, realización de entrevistas, etcétera, que contiene indicadores de carácter cuantitativo o cualitativo. En tercer lugar, ¿cómo se va a medir? La metodología a emplear en la evaluación. Este aspecto se definirá en función del tipo de instrumento a utilizar. Mira, aquí quiero poner un ejemplo. Cuando empezó la pandemia en el Ecuador por la afectación del COVID-19, hubo una ciudadela en Guayaquil que no fue afectada. Nadie se murió según lo que dicen sus habitantes. Y es lo que se conoce como el barrio de Nigeria, en Guayaquil. Esta ciudadela al momento está siendo investigada por científicos, por docentes de la Universidad Católica de Guayaquil para poder identificar cuáles fueron los factores que permitieron que esos pobladores
de esa ciudadela, que en su mayoría son afrodescendientes, no tuvieron ese tipo de afectación. Y hay varias hipótesis. Puede ser el factor genético, puede ser la alimentación que ellos tienen, su mayoría es a base de mariscos, o puede ser también el consumo de plantas medicinales. El caso de inhalación de aguas aromáticas provenientes del eucalipto, etc. Entonces, todos y cada uno de estos elementos que han constituido una hipótesis van a comprobarse para obtener un resultado que indique cuáles fueron los factores que permitieron que esta barriada, a diferencia de otras de Guayaquil, no tuviera una afectación. A pesar de que muchos moradores dijeron que se infectaron, pero que la sintomatología experimentada no fue la misma que tuvieron en otras ciudadelas de la misma ciudad y que ocasionaron muchas muertes. Entonces, este es un tipo de investigación que están desarrollando desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y habrá que ver cuáles son los resultados que se obtienen. Seguimos, los criterios y sus grados. Los criterios y su grado de obtención o no determinarán en definitiva la naturaleza de los indicadores. Los criterios a considerar pueden ser definidos por parámetros o exigencias externas. Este tipo de evaluación se realiza según los parámetros y criterios definidos por las fuentes institucionales que financian los proyectos, o bien por una institucionalidad de rango superior que actúa en carácter de supervisión. Organismos públicos, municipalidad, etc. Estamos hablando de municipalidad. Ustedes ven que en el caso de Guayaquil, la municipalidad, la alcaldía de esa ciudad fue la que realizó actividades muy importantes en esta pandemia, visitando los hogares de las diferentes ciudadelas, haciendo pruebas con la finalidad de identificar los ciudadanos que estaban afectados por este virus. Ampliando el número de camas en casas de salud, habilitando nuevas áreas para que puedan ser atendidos los pacientes con este tipo de afectación. Criterios propios. Cuando es el equipo de proyecto quien define qué se va a evaluar y en qué grado se considera la obtención o no de los objetivos propuestos. Y también una combinación de ambos. Entonces, verá que cuando aplicamos un instrumento para obtener información como es la encuesta, esa encuesta debe estar elaborada en sus preguntas de acuerdo a los objetivos de información que queremos obtener. No vaya a ser que después de aplicadas las encuestas vayamos a caer en cuenta que lo que necesitábamos conocer no fue colocado en ese instrumento. Criterios en la evaluación. Los criterios a definir en la evaluación del proyecto pueden ser múltiples y diversos, y si no son determinados de manera externa en buena medida, se definirán en función de la naturaleza del proyecto, los objetivos y las acciones. Sin embargo, en términos generales, podríamos mencionar algunos de los criterios más utilizados en la evaluación del proyecto. Población o beneficiarios. Se refiere a la cantidad de personas que directa e indirectamente logran un grado de participación
beneficio en el proyecto. Se la puede caracterizar en términos demográficos, socioeconómicos u otros, señalando de qué manera y en qué grado el proyecto significa un beneficio. Mire, recordamos lo que estábamos hablando del barrio o ciudad de la Nigeria en Guayaquil. Términos demográficos, socioeconómicos. Bajo este criterio de evaluación, se recomienda indicar el número de personas u organizaciones que participan, o bien si éstas se crearon con el proyecto. Además, se puede indicar el grado de participación en la implementación como en la propia evaluación, así como en la continuidad de los procesos. Con este criterio se relacionan cobertura y focalización. Esto es muy importante. El área de cobertura en el que vayamos a aplicar las encuestas y focalizarlo en un sector determinado. Sustentabilidad. El criterio de sustentabilidad dice relación con la calidad estratégica del proyecto en términos de proyección de sus resultados en el tiempo, una vez finalizadas todas las actividades estipuladas. Cuando hablamos de sustentabilidad de un proyecto, por ejemplo, proyecto de inversión, que sus ventas se mantengan en el tiempo, sustentabilidad. No es que cuando recién el proyecto se inicie, las ventas se incrementen, pero después de cierto tiempo decaigan, a lo mejor por una mala calidad del proyecto, del producto, y las personas dejan de seguir demandando el mismo. Lo ideal es que parta, se eleve y se mantenga en un nivel vertical en su nivel de ventas. En general se espera que el resultado del proyecto constituya un mejoramiento sustantivo y perdurable en alguna de las condiciones señaladas que le dieron origen, definieron los objetivos y sus acciones. En función de la generación de procesos de continuidad, en general se trata de una institución u organización que asume esta tarea una vez que el proyecto haya finalizado. Por ejemplo, cuando se habla de acciones relacionadas con lo que debe hacer la población en esta época de pandemia, llevar la mascarilla, guardar distancia social, lavado de manos. Ustedes ven que en ciertas ciudades hay amontonamiento, no hay el distanciamiento social requerido, las personas no usan mascarilla, hay un quema importismo a esto que es básico y que constituye normas de sobrevivencia para la persona y para su familiar. En función de la generación de procesos de continuidad, en general, se trata de una institución o organización que asuma esta tarea una vez que el proyecto haya finalizado. Eficacia. Verá que este es un término muy importante. Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Es decir, en base a este criterio se evalúa en qué medida se lograron los objetivos. Determina si con la ejecución de este proyecto se enfrentó adecuadamente o no la situación original que existía. Eficiencia o análisis costo-beneficio. Este criterio relaciona los resultados con los recursos invertidos y por lo tanto evalúa nuestra capacidad de acción. En otros términos,
se refiere a la optimización de los recursos asignados en función de factores que determinan nuestra eficiencia en el logro de los objetivos. Calidad, otro elemento muy importante. El criterio de calidad alude a resultados intermedios, finales, y se aplica a bienes, productos o servicios prestados. Relaciona el grado en que estos bienes o servicios satisfacen o no las necesidades y señala sus atributos. ¿Será que siempre hablamos de procesos de calidad? ¿Qué ha pasado en los actuales momentos con el caso de las pruebas que adquirieron algunas municipalidades? Estas se utilizaron, en el caso de las pruebas rápidas, en la población para medir el nivel de contagio de esos pobladores. Y en el caso de muchas de ellas, siempre salían negativas, pero decían que eso eran unos falsos negativos, esos resultados. Porque en definitiva, muchos de esos ciudadanos que al haberse realizado esas pruebas obtenían ese resultado y estaban contagiados, no lo sabían y actuaban y se desenvolvían en sus actividades cotidianas de una forma confiada, sin saber que estaban contagiados y estaban contagiando a muchas personas, muchos familiares que inocentemente confiaron en los resultados de ese tipo de pruebas. Entonces es muy importante que la calidad sea el parámetro que rija todas y cada una de nuestras actuaciones. Salió a relucir también de parte de funcionarios del COE Nacional que muchos ciudadanos habían adquirido documentos falsificados relacionados con resultados de prueba PCR para viajar a las Islas Galápagos y que habían comprado ese tipo de prueba, esos resultados, a laboratorios que sin escrúpulo algunos le vendían ese documento a personas que estaban contagiadas. Entonces, engañaban a las personas que hacían el control en los aeropuertos, entregándole un documento que no reflejaba el real estado de salud de esa persona. Porque después se detectó que en definitiva esas personas estaban contagiadas y lógicamente viajaron a contagiar a esa región a personas que estaban totalmente sanas. Esperemos que la situación ocasionada por este virus mejore a nivel mundial, en los países de nuestra región y en nuestro propio país, así como en las principales ciudades y en nuestros hogares. Yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por la atención prestada a este video y espero que sigan pasando en óptimo estado de salud, tanto ustedes como sus distinguidos familiares. No se olviden que hay que seguir guardando las normas
recomendadas por los organismos de control en lo que se refiere a la salud. Muy buenos días, pasen bien.